Hola amigos, qué gusto estar con ustedes otra vez en este capítulo y vamos a presentar hoy a un tema muy interesante que son objetos rituales, armas de poder, piezas tántricas tibetanas y del budismo. Está con nosotros Javier, que nos acompaña de Guadalajara. Y vamos a empezar. Nosotros estamos acostumbrados a platicar de las armas como objetos, son objetos de defensa. En el Tíbet hay otro tipo de herramientas y otro tipo de instrumentos sagrados, sobre todo para el budismo tántrico, que son herramientas que nosotros en Occidente no conocemos con otros fines. Por ejemplo, este es un kapala, este es un cráneo de un monje budista, una persona muy santa, que cuando falleció su cráneo lo hicieron una copa. Esta copa es para poner mantequilla derretida y vertir en los pies de los budas y de las imágenes rituales. A nosotros se nos hace muy macabro, pero pues son los instrumentos rituales que utilizaban ellos. No cualquiera se utilizaba para hacer un kapala. Aquí tenemos, allá hay un kapala en cristal de roca, finísimo, vaya, pero este es más interesante porque es un cráneo humano. Aquí se ven las cinturas frontal, la cintura occidental, occipital, parietal. Y otro de los instrumentos extraños es el klinji. Este es un fémur humano y este fémur es una trompeta. Tú le tocas a la trompeta y hace sonidos muy extraños. En inglés le dicen eerie. ¿Qué sería la traducción en español? Misterioso. Tétrico. No me sale, es dificilísimo, está bien duro, pero está agujerado. Si sabes tocar trompeta, puedes tocar el klinji. Miran el lujo con que está decorado de plata, con turquesas y corales, pero lo más interesante es que esto pues es realmente un hueso, es el cóndilo, y se articula con la tibia y el peroné. Son también reliquias de santos para las grandes ceremonias tántricas. Y otro de los instrumentos interesantes es una especie de cimbales, pero fíjense la vibración de estas piezas. Están hechos de cobre, oro, plata, son aleaciones mágicas, aleaciones muy especiales para producir cierta vibración y alinear los chakras. Lo que yo quisiera señalar es que nosotros cuando pensamos en el Tíbet generalmente pensamos en el monje budista con su túnica roja, con naranja, ¿no? Zafrón. Zafrón, pero hay toda una parte que no entendemos, de que realmente existen dos budismos. El budismo que se quedó en la India, que influyó toda la parte hindú y la zona de influencia hindú, y aquel budismo que se fusionó con las ideas indígenas del Tíbet y se volvió otra cosa, que sin embargo sigue siendo un budismo, pero es un budismo donde habitan toda una serie de creencias indígenas de aquella zona, ¿no? Animistas de las antiguas tradiciones ancestrales del Tíbet. Exactamente, entonces eso es lo que lo hace impresionante, porque la magia, el misticismo, lo fantástico, todo convive ahí, al mismo tiempo que recibe una influencia fuertísima de China y del mismo tiempo de la India. Entonces una aleación, es un lugar, fusión de culturas, tanto con lo indígena que es fantástico, porque provoca un arte sumamente único. Es algo muy distinto y que sin embargo tiene de todo. Tú, a la hora que estabas tocando el fémur, es muy impresionante cuando lo ves a detalle, el nivel de chinerías que uno pudiera decir. O sea, hay toda una parte muy china, del mismo tiempo el instrumento que tocas, los címbalos. Los címbalos, cuando tú te fijas a detalle, puedes ver un dragón muy similar al chino. Es distinto, pero sin embargo ahí está. Y es esta aleación lo que la hace interesantísima, y quería hacer énfasis en eso antes de entrar al tema del libro, porque al igual
que está la fusión de cultura representada en los instrumentos, en los libros, en las grandes bibliotecas budistas, es donde está la historia, no solo del Tíbet, porque hay libros en sánscrito de la India, hay libros en mongol, hay libros en chino, lo que provoca una riqueza excepcional. Estamos hablando de que este tipo de libros estarían más emparentados con la biblioteca de Alejandría, la que se quemó en Egipto, que con el formato de libro que nosotros conocemos hoy en día. Esto es más cercano a aquello, y el nivel, la cantidad de libros que tienen muchos de estos monasterios es impresionante. Riquísima. Riquísima. Ahora, nuestra religión católica cristiana pues empieza en el siglo I, los evangelios se van escribiendo siglo II, siglo III, y va toda nuestra tradición. Constantino hace de nuestra religión cristiana la religión oficial de todo el Imperio Romano. Entonces ya todo el Imperio Romano se cristianiza y el centro del mundo pasa a ser Constantinopla. Pero las piezas budistas tibetanas tienen un origen anterior, es una religión más antigua la nuestra. Siddhartha vivió en el siglo IV antes de Cristo, a los pies de los Himalayas. Hay gente que lo sitúa en el siglo VII. Es una figura como Cristo un poquito ambigua, que hay muchas versiones, pero estamos hablando de que ya para el siglo IV hablaba del noble óctuple sendero y hablaba de todas las grandes caminos para poder llegar a la ascensión, a la transfiguración, al nirvana y para nirvana. Entonces, es una religión muy anterior a la de nosotros, casi por 600 años, porque la de nosotros agarró vuelo hasta el siglo III. Ellos estaban desde el siglo IV antes de Cristo ya completamente organizados. Y otra cosa muy importante y relevante del budismo es que Buda o Siddhartha nunca intentó hacer una religión. Es más parecida a la enseñanza de él a una filosofía de vida, sí, pero a través del tiempo la misma cultura lo deifica, cuando él en sus enseñanzas precisamente lo que trataba de hacer era quitarse aquello. Pues yo creo que Jesús también trató de darnos un camino, trató de darnos unas enseñanzas, no creó una religión. No. Nosotros fuimos los que hemos ido creando esas cosas, nosotros hemos ido uniendo esos mitos y realidades y generando pues una teología. Lo mismo le pasó a los budistas. De Buda hablar del noble óctuple sendero, de no hablar mal, no pensar mal, rectitud de mente. Cuando se fusiona con las religiones ancestrales tibetanas y de la India, vienen instrumentos como estos, que son purvas, que son cuchillos ceremoniales. Este es otro purva hecho en bronce, son piezas bellísimas, pero si se fijan, son dagas. Cualquiera pensaría que es una daga para atacar a alguien. No, es una pieza espiritual. Es una daga para matar al demonio de la ignorancia que nos tiene atados en el mundo del sueño, en el mundo de Mara, de la imaginación, de la reencarnación. Entonces ellos lo que hacen es liberan al ser humano en sus danzas. Van a ver en todas las danzas a los danzantes vestidos con sus máscaras y con cuchillos, y van atacando a estos demonios que nos tienen a nosotros sumidos en la ignorancia. Y en la ignorancia, la madre de todos los vicios, de todos los problemas y de todos los errores. Ellos no consideran que hay pecado, consideran que hay hierros. O sea, yo erré de hierro, y esa postura errática es la que nos aparta del camino de la ascensión hacia el nirvana. Pero vean qué piezas tan poderosas, hechas en hueso, hechas en bronce. Ahora, todo esto que traes a colación me recuerda esta pieza que tú me platicabas que se llamaba... El Dorje. El Dorje. Sí. Pero es una pieza súper mística y de alguna forma me recuerda al rosario, porque tú a la hora de tocar estos 4 principios son los 4 principios filosóficos del budismo, que es no matarás, no robarás, no tomarás alcohol y no hablarás no cometerás malos testimonios, sí, por así decirlo. Y tiene su contraparte del otro lado, completamente del lado positivo ahora. Es una pieza
pues de una factura muy, muy hermosa, muy interesante. Muy interesante. Es en bronce, una pieza como del siglo XVI, siglo XVII, y la agarras y encuentras inclusive piezas de Vishnu, piezas de Krishna, piezas de Shiva, que en una de las manos tiene a un dorje, que representan la beatitud dentro del ser humano. Así es, y es algo muy sencillo y que sin embargo posee un significado y un simbolismo muy profundo para el budismo tibetano. Pero por otro lado, ese noble óctuple sendero es exactamente lo mismo que las bases de nuestra religión. No hablar mal, no pensar mal, no actuar mal. Y por otro lado, hazle al prójimo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Quiere al prójimo como te quieres a ti. Es muy bonito. Y otro instrumento interesante, el damaru. El damaru. Ese es un tamborcito para ahuyentar espíritus y atraer buena suerte. Ese damaru es como las piezas que nosotros tenemos, pero lo interesante es que está hecho con 2 huesos de cráneo humano, 2 capalas unidas con piel humana. Entonces es una pieza muy fuerte, capaz de alejar a todo demonio o a toda fuerza negativa que te pueda apartar o producirte malos pensamientos. Las piedras que tiene Guillermo, ¿de qué se trata? Son turquesas, son corales, que son piedras muy simbólicas en el Tíbet. Cualquiera diría, es que son corales locales. No, los corales vienen del mar, vienen del Pacífico del Sur, pero ellos traían desde el Pacífico del Sur porque parecen gotas de sangre. Y ese color es muy apreciado por los tibetanos. La turquesa sí es una piedra del Everest y es el alma humana siempre viva, es el espíritu humano siempre vivo en completa metamorfosis hacia un bien posterior, hacia un bien mayor, hasta llegar al nirvana. Que es la misma turquesa que tiene esta campana. Es la misma. La campana, suénala, porque alinea chakras. Fíjense todo lo que dura. Te va alineando los chakras, te va curando por todo el canal medular. Dura 1 minuto. Y lo más interesante es que está hecha de una tumbaga que es cobre, oro y plata, fundando una aleación mística por cabalistas y gente que son sabios que hacen instrumentos sagrados. Entonces son instrumentos capaces de actuar en otro plano súper espiritual, no del plano corporal de los sentidos, pero a fin de cuentas todos son instrumentos de poder. Aquí están estos collares tibetanos con puras taras, diosas de la protección, hechos en coral. Y lo interesante de esta colección es que estas piezas eran porque ya falleció, pertenecen a la colección de Hermas Haas. Es un fotógrafo que trabajaba para el National Geographic. Él inventó el método que se llama Ektachrome. Entonces, las fotografías que vemos a colores en el National Geographic, en Time y en todos lados, él fue el que desarrolló ese método. Se hizo muy importante y fue el primer occidental que China le dio permiso para entrar al Tíbet a poder tomar fotografías. Entonces él llegó al principio cuando no había nadie y alcanzó a traerse algunas de estas piezas. Ya no hay piezas tibetanas. El Tíbet fue completamente arrasado, aniquilado por China. Los monasterios fueron quemados, cerrados y clausurados. Trajeron a 1 millón de personas de raza de Hunan a vivir al Tíbet. Fueron esterilizando a las niñas del Tíbet. Entonces la raza tibetana está en extinción. Va a ser sustituida por gente de raza Han de la región de Hunan de China. Entonces estas piezas son las últimas piezas que quedan de este mundo maravilloso que fue el Tíbet, de este mundo que es uno de los 2 grandes kuanas o áreas de respiración que tiene el planeta. Una está a los pies del Everest, en el monte Kailash, es centro cósmico energético de todo el planeta. Entró en dormición en 1948 cuando lo invadió China. En 1952, ya cuando China se apoderó del Tíbet, entró completamente en dormición y se abrió otro centro energético, la otra parte. Así como a nosotros cada 4 horas se tapa una kuana y se destapa la otra y no nos damos cuenta, pero de repente se van tapando y destapando. El planeta Tierra también.
se van cambiando los kuanas y los centros energéticos, pero pues no cada 4 horas, cambian cada 2400 años. Y el otro centro de energía, el otro vórtice de energía de todo el planeta, ¿saben dónde queda? No. En México. Nosotros somos los herederos y está precisamente en México, en Teotihuacán, el otro centro en donde, entrando el Tíbet en dormición, inmediatamente viene el despertar de México. Entonces estamos en el momento adecuado, en el punto crítico de la historia de una nueva era, no nada más la era de Acuario, sino es el despertar de todo México, porque es planetario. Nos toca a nosotros ese despertar cósmico, ese despertar mágico. Por eso México es el que lleva la batuta en este tipo de cosas. La gente es muy sensible a los cambios, a los solsticios, la gente empieza a ir a Teotihuacán, se empiezan a mover las energías de este país. Entonces no nos pongamos tristes por el Tíbet. Así nos pasó a nosotros hace 2400 años, entramos en dormición, en un Kali Yuga, ahora el Tíbet entra en dormición y vienen tiempos nuevos para México. Pero tuvo que venir el Dalai Lama, su santidad, la 13ª reencarnación de Chen Rezi, a abrir los sellos sagrados de Teotihuacán, y otra vez la energía puede volver a fluir en México como lo hizo hace 2000 años. Y hay que recordar que hace 2400 años un sacerdote maya fue al Tíbet, al monte Kailash, a abrir los sellos energéticos que estuvieron cerrados y dormidos, vamos a decir, por 2400 años. Eso lo vamos a hablar en otro capítulo del Despertar de México. Ahorita por lo pronto es enseñarles estas piezas mágicas, esta herencia cultural que tenemos del Tíbet tan cerca de nosotros, porque como decía Antonio Velasco Piña, entre el Tíbet y México hay lazos más fuertes que el acero. Y por último, otras de las ceremonias que ya no son del Tíbet, pero son un poco más al sur, que son de la isla de Bali y de Indonesia, son estas piezas, estas dagas maravillosas. Son instrumentos también decorativos, porque ya no se usan para la guerra, son solamente instrumentos sagrados para matar a los demonios de la ignorancia. Estas son piezas balinesas en plata, en maderas de sándalo, tienen rubíes, cabuchones de rubíes, y tiene a Hanuman, y las piezas a la hora que se sacan, miren nada más las dagas, tienen formas serpentiformes, y lo más interesante de estas piezas es que el acero del que están hechos es un acero meteórico. Buscan meteoritos y lo mezclan con níquel y lo mezclan con el acero y van fundiendo parte por parte hasta lograr una daga como esta. Es una daga ritual. Fíjense cómo tiene diferentes curvas, sinuosidades. Es una pieza mágica, balinesa, una arma de poder para despertar conciencias y para protegerte de los demonios. Tiene aquí la figura de Hanuman, uno de los grandes demonios de Bali, lleno de rubíes incrustados en cabuchones. La pieza tiene plata sobre madera y la hoja es bellísima. No se imaginan lo difícil que es hacer eso. Se necesitan una persona sumamente diestra para poder manejar este tipo de aceros. El acero meteórico no lo conoce nadie más. O sea, ¿quién utiliza los meteoritos como herramientas de poder o piezas religiosas? Allá hay otra daga también hermosísima. Sí, realmente yo la parte que yo quería destacar de estas dagas y de esta platería extraordinaria que tiene y el grabado es cómo los dioses y demonios son completamente antropomórficos, que eso se refiere a que es una aleación entre el símbolo del animal al ser humano. ¿Verdad? Entonces podemos ver claramente un cuerpo de hombre, pero con unos rasgos felinos, rasgos... Sí, son demonios con colmillos. Que tienen bastante que ver también hasta con la cultura china, y de nuevo es una síntesis entre influencias chinas e influencias hindús, que es algo que lo hace profundamente interesante porque a la vez hace algo distinto. No es arte chino, no es arte hindú, es arte indonésio. En este despertar que está sucediendo en México, es bien importante que conozcamos estos objetos rituales, porque son nuestra herencia, nos van a servir para poder librar
todas las batallas contra los demonios de las ideas anticuadas, contra los demonios del etnocentrismo, contra los demonios de las diferencias, de los odios, de los problemas ancestrales. O sea, todas esas ideas negativas que tenemos en la mente, todas esas ideas caducas, tenemos que romperlas. Y estas armas de poder son para romper con esas ideas y esas ataduras. No es que las rompas físicamente, pero te ayudan, te llenan de poder para poder librar la batalla, para entrar a esta nueva era de paz, de armonía y de concordia entre todos los seres humanos. Ya que empezamos en México, vamos a seguir este tema en otra ocasión, hablando del despertar de México. Por lo pronto, les agradecemos. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ti. Es una plática interesante, un poquito metafísica, pero divertida. Que pasen un excelente día.